Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta segunda clase. Pues la semana pasada quedamos ahí pendientes con la segunda parte de las viviendas y es a lo que le vamos a dar continuidad el día de hoy. Ahí en su material le va a aparecer en la página número 6. Vamos a iniciar en la página número 6 de su material, donde usted puede ver el proceso de construcción de una tienda. Pues vamos a continuar con la clase de cultura y geografía bíblica y vamos ahí en su material usted puede ver en la página número 6 que hay una tienda, el proceso de la construcción de una de las tiendas. Lo vamos a poner acá también en pantalla para que usted lo pueda apreciar. Y como usted puede ver, aquí se muestran las sucesivas etapas para levantar una tienda. El proceso de la colocación de las varas, las cuerdas, las estacas y el tejido de pelo de cabra. La semana pasada, si usted recuerda, estuvimos viendo de qué estaban fabricadas pues las tiendas de los judíos de la época bíblica y pudimos ver pues que estaban hechas a base de unas carpetas o carpas que eran hechas de pelo de cabra. Acá puede usted apreciar que se colocaban primero las estacas, luego se aseguraban con cuerdas y encima se les ponía toda la carpa que estaba compuesta por eh, tela de que se hilaba de pelo de cabra. Y aquí está la tienda ya terminada. Ese es el proceso de la construcción de la tienda, hermanos. La división de la tienda, hermanos, consta de 2 o 3 apartamentos divididos por cortinas del mismo material en la entrada que conduce a la habitación de los hombres, el que también sirve como sala de recepción. Después había un segundo compartimiento que era la habitación de las mujeres y de los niños. Como lo puede ver usted acá, este es un ejemplo de una de las tiendas de la época bíblica. Algunas veces había una tercera habitación que era para los criados o para el ganado. Hay ocasiones en las que son necesarias tiendas separadas para las mujeres. Tal es el caso de la familia de Jacob, que Lea, Raquel y las criadas tenían su tienda cada una. Fíjense que de hecho las citas bíblicas las tengo yo ya por acá para poder estarles también dando lectura. Si usted eh, puede apreciar en el texto, acá dice Génesis 31-33, pero está en Génesis 31, efectivamente, Génesis 31-33. Vamos a leer lo que dice para tener también la base bíblica de la afirmación que se hace, donde nos indica pues que había ocasiones pues en las que las tiendas estaban separadas. Acá tenemos Génesis 31-33. Dice, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Usted puede ver acá que lo que nos está indicando acá la palabra, pues es claramente pues de que habían varias tiendas. Esta es una de las evidencias bíblicas donde vemos pues también que en determinados casos pues se construían pues tiendas diferentes para cada miembro de la familia, especialmente para las mujeres. Aquí puede ver usted un ejemplo. El amueblado interior de la tienda, hermanos. Ahorita lo vamos a ir viendo y esta es la parte que usted va a ver ahí en su material. Ya estamos en la página número 7. Va a ver que usted hay unos espacios ahí para las letras A, B, C, D, E, F. Y eso es lo que vamos a anotar en este momento. El amoblado interior de la tienda. A. El piso se cubre con alfombras
y por la noche se usa la ropa de cama, la que se compone de esteras o carpetas sobre las cuales se duerme. Los mantos usados durante el día sirven por la noche de colchas o de cobijas. Eso lo va a notar usted ahí en su material. Y segundo elemento, debe contarse con un molino de mano y el mortero en el que se muele el grano. Esto era también parte de los utensilios que habían dentro de una tienda judía, que conformaban parte pues de los utensilios que ellos utilizaban. El molino de mano y el mortero, que era obviamente para moler el grano, parte de lo que era la preparación de los alimentos. Eh, Literal C. Colgados de los postes estaban los sacos de piel para el agua y demás líquidos. Estos eran los que también se conocían como odres. Eran sacos pues donde ellos tenían su agua, otros líquidos como bien podía ser vino, aceite y literal D, también había una cubeta de cuero para sacar el agua del pozo que se encontraba cerca. Y un cántaro que usaban las mujeres para llevar el agua. Esto era parte, hermanos, de los eh, utensilios que habían dentro de una tienda judía. Voy a darles unos minutos para que puedan copiar esto en su material y de igual manera, pues si no lo alcanza a copiar, las diapositivas se las voy a estar enviando para que también puedan pues darle un repaso a lo que estamos viendo, ¿verdad? Así que ahorita puede aprovechar para copiar los literales A, B, C y D. Vamos a procurar dejar cubierto ahora pues todo lo que era lo de la tienda, porque sí nos faltaba bastante material por recorrer. No sé si ya alcanzaron a copiar ahí, hermanos. Y si no, pues como les digo, pues vamos a compartir también las diapositivas y ustedes ahí pueden irlas copiando pues cuando ya lo tengan. Literal, los utensilios de cocina no son muchos, pero incluían botes, bandejas, vasijas. eh, con las fuentes para servir se incluirán esteras y platos más grandes, así como tazas para beber. Estos eran los utensilios que habían en la tienda, pues, eh, que eran efectivamente para la cocina. Bandejas, vasijas, botes, platos grandes, tazas, que es pues lo común que nosotros conocemos, algo que no ha cambiado mucho a lo largo de la historia del ser humano, pues los utensilios que utilizamos pues, para los alimentos. Literal F, esta era muy importante, una lámpara de las primitivas quemando aceite de oliva que se usaba para iluminar la tienda por las noches. Este, Estas eran lámparas, como bien lo dice, pues que eran así bien primitivas, ¿verdad? No sé si usted en algún momento habrá visto lo que se usaba antes aquí en El Salvador, que eran los candiles. Eran eran hechos eran metálicos, por cierto, pues y que eran bien básicos, pues era una trenza hecha de tela que se introducía en este recipiente y que contenía gas adentro, pues, y servía para alumbrar por las noches. Cuando yo recuerdo que cuando estábamos pequeños y se iba la luz, mi mamá usaba de esos, fíjense, esos candiles. Ah, pues algo parecidas eran las lámparas, pues no eran como lo que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Que es con baterías y todo. Ya el literal G en adelante, sí ya lo tiene usted en su material, por lo que puede copiar nada más el E y el F. Ya el literal G ya le aparece en su material. Y si la familia tenía la dicha de contar con un camello, lo cual pues era algo muy escaso para en aquel entonces, porque tener un camello era como el equivalente pues al día de hoy pues tener un vehículo y tenía su costo. No cualquiera pues tenía un camello pues. Entonces se usaba la fornitura o la montura del camello para sentarse en el interior de la tienda. Esta palabra fornitura este, es el equivalente a decir la montura del camello y se utilizaba pues para sentarse, se utilizaba como asiento.
que esto fue lo que hizo Raquel cuando su padre buscaba a sus dioses en la tienda. Y ahí en la cita que estábamos leyendo, estábamos en el versículo 33 de Génesis 31, que él andaba buscando sus dioses. Eh, y entró Labán, decía, en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea. Luego el versículo 34 dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello. Ahí donde la Biblia nos dice albarda, está haciendo referencia a la montura del camello. Los puso en una albarda de camello y se sentó sobre ellos y buscó a Labán en toda la tienda y no los halló. Ahora usted puede entender que cuando acá dice que se sentó pues en la montura del camello, era precisamente porque dentro de la casa, de la tienda, se guardaban todos estos utensilios. Seguimos avanzando. Literal H, el fogón queda sobre el piso, obviamente. Se cavaba un hoyo, un hueco en el piso, pues donde se pudiera encender el fuego. Y se ponían alrededor de él varias piedras y los utensilios de cocina se ponían sobre las piedras, pues para poder cocinar en el fogón. Uno de estos fogones está adentro de la tienda y otro estaba afuera, cerca del compartimiento para las mujeres. En el tiempo de verano se cocinaban los alimentos mejor afuera que adentro de la tienda. Las tiendas no siempre eran toscas. Cuando los reyes iban en tiendas para desplazarse con sus ejércitos, debían de ser sumamente lujosas, como también la tienda de David, la tienda que hizo David para guardar el arca del pacto en Jerusalén fue una tienda pues lujosa, no eran tan toscas pues, sino que habían también ciertas tiendas de lujo, porque recordemos que estos eran los lugares donde ellos pues eh, habitaban, ¿verdad? Vamos a ver los tipos de casas. La primera es las casas de un solo cuarto. En los tiempos bíblicos los hombres no construían las casas y a esto hay que ponerle bastante atención, hermanos, que en estos tiempos los hombres no construían las casas con la idea de pasar en ellas la mayor parte de su vida. Por eso ellos no se preocupaban por su apariencia o por el diseño, que la casa fuera bonita o que estuviera con los mejores acabados, algo que ahora en la actualidad y en nuestra cultura, hermanos, es bastante común, ¿verdad? El interés primordial era pasar tanto tiempo como fuera posible fuera de las casas, admirando las obras de Dios. Era el objetivo principal, fíjese. La casa le servía como un lugar de retiro o solo para reposo, pues para dormir, porque la mayoría eran de una sola pieza. Y fíjese que es algo bastante contrario a lo que, a lo que nosotros ahorita pues tenemos por costumbre. Es de que nosotros en nuestra cultura, pues, bueno, yo no sé la mayoría acá, pero yo soy de las personas que si está en descanso, yo prefiero estar todo el tiempo en mi casa, yo prefiero estar adentro de mi casa, no salir, pues, pero en esta cultura era algo completamente diferente. Acá ellos procuraban pasar la mayor parte del tiempo fuera de las casas, pues, y las utilizaban únicamente para sus descansos. El propósito de estas casas se sostiene en el significado de las palabras hebreas Babit y la palabra árabe Bait, que significa abrigo. Es el equivalente en español a la palabra casa. El término más significativo, hogar, nunca, este, nunca fue utilizado ni fue inventado, mucho menos por los hijos de Palestina, porque ellos se consideran como peregrinos en esta tierra. Es decir, para ellos la palabra hogar no es lo que nosotros entendemos como hogar, pues nosotros a nuestra casa le llamamos hogar en nuestra cultura. Este es mi hogar y la primera imagen que se nos viene a nosotros a la mente al hablar acerca del hogar, pues es la casa. Para los
judíos no era así. Ellos se consideraban nada más peregrinos en la tierra. Y la tienda o la casa donde ellos vivían no era su hogar, sino que era nada más un lugar de reposo, pues, porque la casa era pues lo que les proveía el abrigo, pues, para ellos y para sus familias durante la peregrinación que ellos pasaban en esta tierra. Ahí en su material usted puede ver que también hay una parte donde dice que los palestinos pasan tanto tiempo fuera de sus hogares. Los escritores sagrados gustaban de referirse a Dios como su abrigo o su refugio. Nunca se utilizó la palabra hogar como para referirse a Dios. Y la cita bíblica que tenemos es el Salmo 61, versículo 3, que dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Nótese pues que acá está refiriéndose el salmista al Todopoderoso, diciendo que él ha sido su refugio. Y en Isaías 4, versículo 6, nos dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Nuevamente, pues se hace referencia a Dios como un abrigo y como refugio. Vamos a ver las características ahora, hermanos. Ahí usted en su material va a ir anotando, pues, de qué es la característica que se habla en cada uno de los literales que vamos a ver en este momento. El literal A puede escribir usted ahí el piso, y ahí está la explicación. El piso generalmente eran las casas que no tenían otro piso más que el de la tierra misma, pues, y que esta tierra se emparejaba y se aplanaba hasta que quedara bien maciza, o como nosotros decimos, bien apermazada. Algunas veces se hacía una mixtura o mezcla de cal con lodo, dejándolo por algún tiempo para que se secara y se endureciera. Algunas veces se ha encontrado pisos de piedra resquebrajada unida con cal. Literal B, las paredes. Las paredes de la casa, por lo general, eran hechas de adobes que se fabricaban con lodo secado al sol. Y Job, cuando se refiere a esta casa de moradas, les llama casas de arcilla. En Job 4:19 dice: cuanto más en los que habitan en casas de barro o arcilla, ¿verdad? Cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Aquí en el libro de Job se está haciendo una referencia pues a estas casas pues que eran de barro, haciendo la referencia pues a las paredes de dichas casas. Aquí hay otro elemento curioso, fíjese, e importante. Habían víboras en las paredes, ya que algunas paredes de algunas casas habían sido construidas de piedra y que al juntarse, pues, las piedras, al ponerlas, pues, ser utilizadas las piedras como ladrillos para las paredes de las casas, tal vez no encajaban de la forma más exacta y quedaban como agujeros entre ellas, pues, y en estos agujeros irregulares es donde era fácil para las culebras, pues, meterse y vivir allí en esas aberturas que tenían las paredes. Y estas a veces tenían contacto con los dueños, pues, mire que nosotros en la actualidad, pues, en nuestras casas, pues, por muy modernas que sean, en alguna ocasión, pues hemos visto que de repente anda alguna cucaracha o en el peor de los casos hasta ratas o ratones hay de repente, ¿verdad? Pero para nosotros estos son como los animalitos más comunes de ver, ¿verdad? Los zancudos, las cucas, los ratones. Bueno, en algunas casas hay hasta, bueno, arañas, y ¿cómo se llaman estos otros animalitos? No, los geckos igual, no sé si ustedes en sus casas han visto que a veces hay geckos o otro tipo de animalitos, pero imagínense, por lo menos en nuestras casas no hay víboras. Y fíjense que aquí está una cita bíblica que hace referencia a esta situación que se vivía, que era bastante común en la época bíblica. En el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 19, dice: como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared
y le muerde una culebra. Note acá lo curioso de este versículo. Fíjese que si uno lo lee sin entender esta parte de la cultura y de cómo eran las viviendas judías, uno podría no hallarle el sentido. Fíjese porque dice, ¿cómo si entrare en casa y apoyar su mano en la pared y lo muerde una culebra? Pero ¿cómo es que alguien va a entrar en su casa o alguien iba a entrar en la casa y por qué iban a haber culebras pues en las paredes? Era precisamente por esta situación que se daba, que como las viviendas eran construidas con piedras y a veces estas piedras eran de formas irregulares que al estar juntas, pues en estas partes donde se juntaban quedaban esos orificios. Ahí aprovechaban las culebras para meterse, pues, y vivían ahí. Y era pues algo común que de repente alguien pues se podía ver en la situación de que al apoyarse en alguna pared le saliera una de las culebras. Literal C, las ventanas. Las casas orientales tienen pocas ventanas, las cuales se abren hacia la calle y estas son bastante altas. Por regla general, las ventanas tienen barrotes de madera que sirven de protección contra los ladrones. Una cita bíblica donde se menciona una ventana es Proverbios 7:6, como usted puede ver ahí en su material, aparece la cita y que nos dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, ahí nos está haciendo referencia pues a una ventana de una de las casas de la época judía. Literal de las puertas. Tanto las puertas como las ventanas ordinariamente eran construidas de madera de sicómoro. El sicómoro pues es un árbol. Eh, no sé si ya lo habrá escuchado usted, pues o ya habrá leído también aquel pasaje que es bastante conocido, ¿verdad? Cuando Zaqueo estaba subido en un árbol, que era un sicómoro. Las puertas se montaban sobre bisagras y quedaban firmes al cerrarse, y esto se lograba con el uso de barrotes de madera. Una referencia bíblica donde eh, eh, podemos apreciar cómo eran las puertas y que da una descripción bastante detallada en el Proverbio 26, versículo 14, que nos dice, el hermano ofendido, perdón, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. En la primera parte del versículo donde dice, como la puerta gira sobre sus quicios, está haciendo referencia pues a las puertas. La palabra quicios es el equivalente a bisagras. De hecho, hay traducciones más actuales en donde lo dice de esa manera, que como la puerta se mueve eh, sobre sus bisagras, dice, así el perezoso se mueve en su cama. Pues aquí es una referencia a cómo estaban hechas las puertas. Y el proverbio 18:19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Esta palabra alcázar, hermano, hace referencia a estos barrotes que dice acá, a los barrotes de madera. Literal el techo. Y aquí nos vamos a extender quizás un poquito, fíjese, hablando acerca de los techos, porque es una parte bastante importante de la casa. En las casas de allá del Medio Oriente se construían con vigas de madera que alcanzaban pared a pared. Se ponía una capa de pasto o de ramas y sobre estas ramas se depositaba una capa de tierra o de arcilla. Luego se regaba sobre esta capa pues arena y gravilla, pasándose luego un rodillo de piedra, el cual permanece sobre el techo para usarlo varias veces, apisonando o apermazando el techo y con especialidad durante las primeras lluvias, para que así pues no hubieran goteras o que el agua no escurriera. Se construía también un pretil o un parapeto con con cierto espacio o trecho entre las casas para permitir que el agua escurriera, el agua lluvia, y para evitar la caída de alguna persona. También se construía una escalera tanto dentro
como fuera de la casa para poder subir al techo. El pretil, hermanos, es esta especie de murito que usted puede ver acá. Y aquí se pueden ver los cortes, pues, para que usted pueda apreciar cómo era ya una casa, que estas ya eran casas construidas, ya no eran las tiendas, ya pasamos de las tiendas a las casas construidas. Acá usted puede ver el rodillo en la imagen acá. Puede apreciar usted en la imagen de la derecha, puede apreciar que ahí está el rodillo, que era con el que se apermazaba todo esto, que acá se aprecia como plano, pero esto era, pues las vigas de madera, y sobre las vigas de madera, pues las ramas, la gravilla y toda la arcilla, pues esto hacía que esto, pues, se pudiera aplanar con este rodillo. Acá puede verlo, eh, apreciarlo de otra manera en esta imagen. Estando los techos de la casa en gran parte hechos de tierra y arcilla, podemos imaginarnos cómo crecerá la hierba encima de las casas, como lo indica la referencia bíblica del Salmo 129:6. Esto era algo bastante común también, que en los techos de las casas, pues, al ser techos que estaban hechos, pues, de arcilla y tener tierra, pues, y todo eso hacía que creciera hierba en los techos. El Salmo 129:6 nos dice, serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. La referencia pues está clara que nos dice que serán como la hierba de los tejados. Y otra cita bíblica que tenemos aquí también en el material es donde nos dice que se tenían que construir pretiles que eran una especie de muritos, pues. Eh, y esta fue una ordenanza directa, pues, del Señor para su pueblo. En el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 8, dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, o sea, al techo, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Esto era, pues, para tener seguridad, pues en la parte del techo, si alguna persona pues andaba en el techo y no hubiese ese murito de seguridad o pretil, si la persona pues caía, la culpa venía sobre la persona dueña de esa casa, porque él era el responsable pues de que la construcción fuera segura, y el Señor pues acá lo estaba eh, manifestando pues al principio de cuando Él nos dio todos sus preceptos. Note usted algo muy importante también. Nosotros ahora en la actualidad, pues como hablamos de seguridad ocupacional en los trabajos o seguridad industrial, pero usted puede ver que todos esos conceptos han sido generados pues desde el corazón del Señor, pues porque este mandato de cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayera alguno. El Señor ya nos estaba dando ahí lecciones acerca de seguridad. Techos con goteras. Se puede entender lo natural que era eh, en los techos de tierra después de fuertes aguaceros que se produzcan goteras, lo que hacía inconveniente para la familia vivir en esas casas. Y el libro de los Proverbios nos da acá dos referencias acerca de lo que era vivir en una casa con goteras, lo molesto que era, que de hecho acá las dos referencias que nos da la palabra, pues las hace con respecto a la mujer, fíjense. Eh, Techos con goteras. Proverbios 19:13 es una de las referencias. Dol- Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Note que aquí utiliza la palabra, la frase más bien dicho, gotera continua. Y el proverbio de 27, versículo 15, dice gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Aquí pues hacía eh, alusión la palabra pues a lo que era tener una gotera en la casa, pues a que no era algo agradable, pues. El uso que se le daba al techo. Fíjese que el techo tenía varios usos.
El techo, hermanos, de una casa oriental se usa actualmente para una variedad de cosas de la misma manera en que era usado en los días de los profetas y de los apóstoles. Aquí vamos a ir llenando también en el material cada uno de los literales donde se va dando su explicación. Literal A. Era usado como lugar para dormir. Para un oriental el techo es un lugar muy especial para dormir. Una gran parte del año el techo o es lugar más agradable en la casa, especialmente en las mañanas y tardes. Ahí muchos duermen durante el verano, tanto en la ciudad como en el campo. Una referencia bíblica donde nosotros podemos ver que el techo era un lugar para poder dormir está en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 26. Dice, al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Aquí vemos una de las referencias donde pues se puede apreciar que los techos eran utilizados también como lugar para dormir. Literal B, anoten su material, era usado como almacén. Aquí el techo también pues era un lugar que se utilizaba como almacén o lugar para guardar ciertas cosas. Una referencia bíblica que podemos nosotros ver está en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 6, que es donde nos habla eh, acerca de Rahab, la ramera. Dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Acá usted puede ver que ella pues se dedicaba también a las cuestiones estas de la tela, del lino. Y ella tenía allí en su techo pues como almacén de manojos de lino, pues que fue ahí donde ella escondió a, a, a los que habían ido de espías pues a ver la ciudad de Jericó. Y solo hágase la idea, pues, de que para que haya podido esconder no a una sola persona, sino que a más de uno, pues, si los pudo esconder es porque había bastante, abundante manojos de lino. Ahí puede usted ver de que el techo era utilizado también eh, como un almacén o un lugar para guardar ciertas cosas. Literal C. El techo era usado como lugar de adoración y de oración. Las escrituras nos indican que los terrados de las casas fueron usados para una adoración verdadera a Dios, también para adoración idolátrica. O sea, era un lugar para adorar, lo adoraban, lo usaban para adorar a Dios o incluso hasta sus ídolos, a veces que eso era incorrecto, pero era un lugar de adoración. Fíjense, tenemos dos referencias acá. La primera en el libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 5, que nos dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Aquí pues nos deja ver esta cita que los techos se utilizaban para la adoración. Acá está haciendo referencia pues a lo que se postraba a los ejércitos del cielo, que hacía referencia pues que no era al Señor que estaban adorando, ¿verdad? Y también hay otra referencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dice en el capítulo 10, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aquí podemos ver un claro ejemplo de que los techos se utilizaban también para la oración. Literal D. Va a colocar usted en su material que era usado como lugar de públicas proclamas, es decir, un lugar para proclamar, lugar de hacer proclamaciones públicas, para hacer anuncios.
Tanto en los tiempos actuales como en los de Cristo, los pueblos de la Tierra Santa han tenido sus pregoneros. Las órdenes de los gobiernos locales son proclamadas desde las casas más altas. Tales proclamas se hacen por lo regular por las tardes, cuando los hombres han retornado de sus labores en el campo, y también Jesús eh, debe con frecuencia haber oído la llamada del pregonero del pueblo. Cita bíblica donde podemos ver manifestarse esta afirmación en el libro de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 27. Nos dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, aquel señor estaba dando la orden, pues, de que ellos fueran pregoneros del evangelio, que se subieran a los techos, a las azoteas, para hacer estas proclamaciones. Luego también en Lucas 12:3, que es el paralelo, pues, donde se hace esta misma cita, pues la menciona Lucas, que dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Era usado como lugar de proclamaciones públicas, el techo. Y el literal nos dice que era usado también a manera de escape en los tiempos de peligro. Era utilizado los techos como una forma, pues, de poder escapar por medio de ellos. En ocasiones, cuando una escapada de algún peligro era necesaria, los habitantes de los pueblos en los tiempos de Cristo podían hacerlo pasando de techo en techo, debido a que las casas estaban muy cercas una de la otra. Las citas bíblicas a las que hace referencia esta, esta característica de los usos que se le daban al techo, podemos verlas, pues, en Mateo 24:17, que nos dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esto es cuando el Señor estaba hablando acerca, pues, de cómo iba a ser el tiempo, pues, venidero. La misma cita, pues, se repite en Marcos 13:15: el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Lucas 17:31: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Que aquí está hablando, pues, cuando se tenía que huir. Si usted lee todo el contexto de los versículos que hemos leído, está hablando el Señor de cuando decía, pues, de que tenían que huir. De un techo a otro debe haber una cierta comunicación regular, es decir, un espacio, pues, por el cual puedan estar cerca, que los rabíes lo llamaban el camino de los techos. Así una persona podía escapar pasando de techo en techo hasta que, al llegar a la última casa, descendía por la escalera que llevaba hacia abajo y a la calle, sin haber entrado en ninguna de las casas. A este mismo camino de los techos el Señor se refirió cuando dio aviso, pues, a sus discípulos en las citas que acabamos de leer. La forma en la que bajaron al enfermo a través del techo hasta Jesús. Existen dos suposiciones acerca de esto. La primera es que rompieron el techo de la casa. Aquí usted en su material va a notar eh, las primeras palabras que aparecen acá, que rompieron el techo. Esa es una. Esta es una de las suposiciones que se tiene, pues, que rompieron el techo, pues la losa de tierra que se hacía, pues, que es la que mencionábamos, que se ponía, pues, estaban las vigas, encima habían hierba seca, después se ponía, pues, la arcilla, gravilla, y
que todo eso pues se aplanaba con el rodillo que quedaba arriba en el techo, pues lo rompieron pues y por medio de ese agujero que ellos abrieron bajaron al enfermo y después ellos repararon el techo. Esa actividad se practica frecuentemente para bajar el grano o paja o alguna otra cosa a través del agujero. O sea que es algo que era comúnmente realizado, pues. Y la otra suposición es que destecharon la cubierta de tejas, basándose en Lucas 5:19, cuando dice el tejado, y abrieron para bajar al enfermo. Es decir, lo que dicen las citas bíblicas, ¿verdad? En el libro de el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, los versículos 1 al 4, nos dicen el relato de la manera siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí viene, mira. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Aquí pues podemos ver pues la suposición en la que se dice pues que descubrieron el techo, pues que abrieron un hoyo. Y la cita que nos trae Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 19, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Basándonos en que las casas tienen escaleras tanto en el interior como en el exterior para subir al techo, no les fue difícil a los hombres hacer llevar al enfermo hacia Jesús, porque fíjese que no sé si usted lo había pensado en alguna ocasión, pues lo que este relato nos dice, pues cuando estos hombres por medio del techo tuvieron que bajar al enfermo, por lo menos a mí me pasó que yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo hicieron para subirlo hasta el techo? Pero es porque las casas, el techo era un lugar, pues no como las casas de ahora, pues que el techo simplemente o son láminas o es duralita, como le conocemos ahora a los materiales actuales, ¿verdad? Pero en la antigüedad las casas no, tenían su escalera y de la escalera daba para el terrado, pues donde ya vimos pues los usos que se le daba, que podía ser un lugar de oración, se utilizaba como almacén, es decir, el techo era un lugar transitable, un lugar en el que se podía caminar, incluso pues hasta se podía correr, pues porque era utilizado también como lugar para escapar. Por eso ellos subieron a través de las graditas y ahí al estar ya en el techo, pues abrieron el hoyo y pudieron hacer llegar el enfermo hacia el Señor Jesús. Esto es lo que acabamos de ver, mira, las dos suposiciones que se tienen, pues, que rompieron el techo y la otra, pues, que destecharon la cubierta de tejas. Y aquí pues cabría hacerse la pregunta, fíjense hermano. Aquí podemos nosotros comenzar a utilizar nuestro razonamiento, fíjense, porque hay algo que usted debe tener muy, muy en cuenta también como estudiante de teología. Nosotros sabemos, hermanos, que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no es algo que en un lugar nos va a decir una cosa y que en otro lugar nos va a decir otra. De hecho, fíjense que yo tengo un libro que
Voy a ver cómo, ahí con los días voy a empezar a compartirles ahí un par de libros que les van a servir bastante. Este, mucho más si tienen ustedes si tienen una computadora donde puedan instalar programas, les voy a compartir yo unas varias Biblias electrónicas que tengo acá y tengo también una librería en la que hay uno de esos libros que se llama Aparentes Contradicciones de la Biblia, algo así. Pero el punto es de que hace esas aclaraciones, pues. Y aquí, como yo le digo a usted, razonemos estos textos bíblicos. ¿Qué es lo correcto? Porque hay dos suposiciones, fíjense. En el libro de Mateo, la suposición es que rompieron el techo. Y en el libro de Lucas, dice que quitaron lo bajaron a través del tejado. Quiero ver. Eh, Dice, procuraba, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron el lecho. ¿Qué es lo correcto? ¿Lo que dice Mateo o lo que dice Lucas? Y aquí es donde nosotros debemos de ser objetivos, fíjense hermanos, porque incluso también pueden haber personas que a nosotros nos lleguen a hacer esta clase de preguntas. Y fíjese que acá lo correcto, ya nosotros como estudiantes de teología debemos entender, hermanos, principalmente que los evangelios son los puntos de vista, la forma en que cada uno de los redactores tuvieron su vivencia con Jesús. En el libro de Mateo, estamos viendo la misma situación, pero desde la perspectiva y los ojos de un judío. Y los judíos, pues, eh, estamos viendo nosotros cómo era que hacían sus casas. Ellos se sabían bien, correctamente, cómo era que las hacían. Eh, Lucas fue alguien que no lo vivió. Lucas fue un hombre que no era judío, era griego. Y él hizo una investigación, pues, y aquí podemos nosotros comenzar a sacar teorías o suposiciones, como se le llama acá, pues, a este análisis, fíjense, porque dice que existen dos suposiciones acerca de esto, que es lo que nos dice Mateo y lo que nos dice Lucas. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la riqueza de la enseñanza que hay, porque cada uno lo va a detallar de la manera en que él lo percibió y lo vivió. Porque fíjense que incluso nosotros, hermanos, en la actualidad, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar que dos personas les relaten una misma situación y uno se la va a contar a su manera y le va a poner ciertos detalles y después otra persona les narra la misma situación y esta otra persona les agrega otros elementos que probablemente no se los dijo a la primera. Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo correcto? Pues en realidad hay que tomar ambos relatos, pues, y interpretarlos buscando, pues, la riqueza de la enseñanza que se nos quiere dar, como en este caso del relato de este hombre, pues, que bajaron, que acá el punto central de la enseñanza, pues, es que subieron al hombre por el techo y en el techo abrieron ese techo, allá haya sido quitando tejas o abriendo un hoyo, lo hicieron llegar al Señor Jesús, pues, para que este hombre fuera sanado. Y a veces el error que se comete, hermanos, en la actualidad es que la iglesia moderna se pone a pelear por detalles, por cositas que a veces son irrelevantes. Como bien decía el Señor, pues de que a veces eh, eh, cuelan el mosquito, pero no me acuerdo cómo es que dice esa cita, fíjense, se las voy a, se las voy a tener para la próxima semana. Eh, pero el punto, hermanos, es que acá estas son las dos suposiciones. Y aquí puede ver usted pues la imagen que creo que también la tiene ahí en su material de cómo fue que bajaron a este hombre hacia el Señor Jesús. Vamos a ver el mobiliario ahora.
el mobiliario de la casa. Al ser una casa de un solo cuarto, son muy sencillas las cosas en su interior. Las alfombras y almohadones se usan en el día para sentarse. Los tapetes y las alfombras se usan para dormir en la noche. Utensilios de cocina de arcilla, metal y un arca de madera para guardar la ropa. Una lámpara sobre su pie o sobre el almud. Una escoba, un molino de mano, los cueros de cabra para los líquidos y el fogón debía estar en el centro del cuarto, sobre el suelo o fuera de la casa. Se observa la lámpara de aceite sobre el almud, que es una medida de capacidad. Fíjese que aquí hay que ponerle atención a este otro detalle, que cuando uno hace la lectura de la cita bíblica que nos da acá como referencia, Mateo 5:15, la vamos a leer. Mateo 5:15 es donde nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Fíjese que cuando yo no sabía qué era el almud, hermanos, aquí son las partes que uno a veces no le haya sentido, porque al decir, pues, eh, ¿qué es el almud? El almud era una medida de capacidad. Es como decir ahora un, un vaso de 32 onzas, un vaso de 16 onzas. El almud, pues, era un recipiente que era una medida de capacidad, pues, con la que se medían líquidos. Bueno, más bien dicho, no se debe decir líquidos, sino que son volúmenes los que se miden. Este, el litro no es una medida de capacidad de líquido, sino que de volumen. Ah, pues el almud, usted como puede ver acá en la imagen, el recipiente está boca abajo y encima pues está puesta la lámpara. Ahora bien, si a la cita que el Señor nos decía, pues donde dice que la, no se enciende la luz y se pone debajo del almud, él está haciendo referencia pues a que no se iba a encender la lámpara y que se le iba a ponerla debajo, que se le iba a colocar ese recipiente para taparla, porque obviamente pues no iba a haber luz. Los arreglos para pasar la noche en una vivienda judía. La parábola del amigo inoportuno que relató Jesús, si se entiende a la luz de una casa oriental de una sola pieza, nos va a dar la idea del arreglo para pasar la noche. Los colchones se extienden lado a lado dentro de la pieza en una línea tan larga como sea necesaria para que toda la familia duerma junta. El padre duerme en un extremo de esa línea y la madre duerme en el otro extremo de dicha línea, y esto para cuidar pues que los niños pues no se vayan a rodar pues y se vayan a salir, pues los niños eran los que dormían en medio. Eh, Así es que el hombre estaba en lo cierto cuando dijo como excusa lo que indica Lucas 11, 5 al 7. Nos dice la cita bíblica de la siguiente manera. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Acá, hermanos, nosotros podemos ver pues que la cita está haciendo referencia a esta parte pues de la, de la cultura judía, en que pues los padres pues dormían junto con sus hijos todos en la misma cama, que en ese tiempo pues no era lo que nosotros conocemos ahora como las camas de hoy, pues sino que este, eran colchones pues que se extendían pues a lo largo pues de todo, y ahí dormían todos juntos pues, muy diferente a como es ahora, pues que en algunos lugares, miren, en la actualidad sí todavía se conserva esa costumbre pues de que todos duermen en la misma cama,
cuando es una familia pequeña, pero es muy, muy, muy escasa pues esa costumbre, pues porque ahora, de hecho, desde que el pequeño nace, ya le van recomendando de que el recién nacido que no duerma con la mamá, que ya vaya teniendo su cama aparte, pues lo cual en lo personal creo que no es muy conveniente, pues los hijos deben estar cerca de su madre, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus cuartos, tiene su lugar, su cama donde dormir, pues acá en la cultura judía no era de esta manera, pues. Y acá, como usted puede ver, cuando el hombre le dice al amigo, pues, que no puede porque ya está la puerta cerrada y los niños están con él en cama, pues hace referencia a esto, pues, de que ya los niños estaban ahí, pues, y que por eso no se podía levantar, porque una de las razones por las que ellos dormían a las orillas es para que cuidar de que los niños, pues, al moverse, pues, no se fueran a salir de ahí, ¿verdad? El significado de la luz en una casa palestina. La lámpara se considera un lujo necesario. El dormir sin luz es considerado entre ellos como signo de extrema pobreza o que estaban avergonzados. En la Biblia son sinónimos los términos lámpara, luz y vida. Esas tres palabras, hermanos, son sinónimos las unas de la otra. El desear que la luz de un hombre se apague sería desearle una maldición terrible. Y póngale atención a que si la palabra lámpara, luz y vida significaban lo mismo, al desearle a un hombre que su luz se apague, se le estaba deseando prácticamente la muerte, decirle que su vida se termine. Vamos a ver la cita bíblica que tenemos acá como ejemplo en el libro de Job, capítulo 18, versículos 5 y 6. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Solo póngale atención a la forma tan poética en la que se aborda este tema, esta figura de la luz. Como lo vemos acá, pues lámpara, luz y vida, las tres son sinónimos las unas de la otra. Y acá hace uso de estas palabras de una forma tan bonita en que uno logra comprender, hermanos, que ciertamente la luz de los impíos será apagada. Lo está diciendo de una forma, luz como lo que se conoce físicamente, los fotones y aquello que nos hace estar iluminado y poder ver, pero también se logra entender que cuando dice que la luz de los impíos será apagada, que su vida va a terminar, no resplandecerá la centella de su fuego, no va a ser duradera. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Prácticamente aquí está diciendo que no va a tener vida, hermano. El pueblo de Israel en Canaán usaban una lámpara que consistía en una vasija de tierra para contener el aceite y una punta estrecha para sostener la mecha, la cual se hacía de hebras torcidas de lino, poniéndose luego en el depósito de aceite de oliva de la lámpara. Aquí usted puede ver, mire, en la imagen, pues, un ejemplo de una lámpara que se utilizaba allá en aquellos tiempos en el pueblo de Israel. Cuando el aceite estaba por terminarse, producía un humo molesto. Esto era indicación para llenar de nuevo el depósito de aceite. La profecía de Isaías referente al Mesías fue que ni apagará el pábilo que humea. Hace referencia a ese acto de que cuando a esta lámpara ya se le comenzaba a apagar acabar el aceite, pues comenzaba a producir ese tipo de humo. Dice el libro de Isaías en esta cita del capítulo 42, versículo 3, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia. Pero acá usted puede ver a mediados del versículo que dice, ni apagará el pábilo que humeare. Está haciendo referencia a esa acción, pues, que el pábilo es la mecha esta
de la lámpara, pues que cuando ya le quedaba poco aceite comenzaba a echar ese humo. Como 1000 años después, la lámpara de Mesopotamia fue importada y usada en algunas partes. Esta lámpara tenía un tubo cerrado para la mecha, así podía llevarse sin peligro de derramar el aceite. La lámpara de las vírgenes usada en tiempo de Cristo era un mejoramiento de la vieja lámpara tipo platillo, con una cubierta suficiente para que el aceite no se derramase. Acabamos de ver los arreglos para pasar la noche, ¿verdad? Ahora vamos a ver los arreglos para cocinar. Una pequeña construcción de barro o una tinaja con agujeros a los lados es lo que usan como estufa o cocina. El combustible que usan es estiércol seco. Parece de admirarse, pero fíjese que sí lo utilizaban ellos para cocinar, que de hecho, usted se ha fijado que el excremento de las vacas y más que todo de aquellos animales que son rumiantes, que solo se alimentan de hierbas, al secarse, fíjense hermanos, es bastante, se puede utilizar como combustible. Y de hecho, fíjense que en los pueblos lo utilizan como para espantar a los zancudos, lo, le ponen fuego, pues, y ese humo que sale es lo que utilizan para espantar a los zancudos. Hermano, una pregunta. Sí, hermano. Esa diapositiva que acaba de pasar la va a enviar al grupo. Es que Sí, está interesante. sí. De hecho, todas las diapositivas de cada clase se las voy a estar compartiendo al final de la clase. Okay. Esta, de hecho, ya en un par de minutos, ahorita que terminemos la clase, pues se las envío ahí en el grupo, hermano, para que puedan tenerla y que de hecho también puedan repasarla y los que no alcanzaron a copiar en su material aquellos textos que eran demasiado largos, pues lo van a poder hacer utilizando las diapositivas, hermano. Vale, gracias. En el oriente el combustible es tan escaso que algunas veces usan hierba seca o flores marchitas. Vamos a leerle, les voy a leer esta cita donde ustedes pueden ver que donde se utilizaban estos tres materiales para ser usados como combustible. Ezequiel 4:15 nos dice, y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Esto pues toma lugar pues cuando el Señor le dice pues al profeta de que cocinara sus alimentos con estiércol humano, con sus propios excrementos, y que el profeta pues le dice, pues le suplica prácticamente que no sea así, y le dice, pues vaya, está bien, utilizar este estiércol de bueyes. Era utilizado pues como combustible, y la cita más conocida donde se puede ver también que las flores ya marchitas o la hierba seca se usan para producir el fuego, hermanos, para quemarse. En Mateo 6:30 nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Acá en la cita usted puede ver pues que habla acerca de la hierba del campo, que ahora es, pero mañana se echa al horno. Es porque es utilizada para avivar el fuego. También usan espinas porque hay muchas clases de arbustos de espinos. Eran usadas piedras que las frotaban con un pedernal e Israel usaba el pedernal o cuarzo amarillento que da chispas con un pedazo de acero, dice. Aquí usa la palabra encender. La palabra hebrea traducida a encender quiere decir golpear. Se refiere a golpear el pedernal con acero. Lo que dice Isaías 50:10 es, perdón, la cita correcta es en el 50:11, fíjense, porque así lo encontré yo. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad en luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Pues a esto es que se refiere esa cita cuando dice que encendéis fuego, a esta acción que ellos realizaban de, de producir las chispas. Pues yo no sé si usted ya ha visto
que una de las maneras pues, de encender fuego es cuando se frotan dos piedras. Y es de esa manera en como también ellos producían fuego. Las casas de más de una sola pieza, hermanos. La Biblia nos dice que los israelitas construyeron casas costosas, mansiones, en Judea. Estas eran para los ricos, los demás vivían aún en tiendas o en muy toscas casas. Los ricos construían sus casas en forma de convento, es decir, alrededor de un patio abierto. Entre los árabes de los pueblos de los pueblos y de Palestina, las casas de más de una pieza son propiedad de personas más o menos prósperas. Por lo general, las casas de una sola pieza están en las villas y las de más de una pieza están en las ciudades. Vamos a ver las características de las casas, hermano, porque si ya vamos un poquito contra el tiempo, pero es importante que lo veamos para finalizar la, la parte esta de las casas, hermano. Características principales. La primera es la fachada. De estas casas, la fachada de estas casas es la que queda en el interior, la fachada principal, sin importar la apariencia o diseño de la fachada que da a la calle. Existe una gran diferencia entre una casa oriental y una casa occidental de más de una pieza. El exterior de la casa occidental se hace lo más decorado posible, hermano, pero la casa oriental presenta una apariencia más simple. El frente de la casa oriental da hacia el patio y el frente de la casa occidental da hacia la calle. Entonces, fija, nosotros tenemos la parte frontal de nuestra casa, es la que da la entrada hacia la calle, pues, y los patios por lo general están en la parte de atrás. Literal B, las paredes eran de piedra labrada como ladrillos. Solo los espacios y las casas de los ricos se construyen con piedras labradas como los palacios de Salomón y las de los ricos en los tiempos de Isaías. Ahí usted puede ver también las citas, las cuales también le invito a que usted pues pueda leerlas para que sí pues tenga más eh, una mayor guía de a qué se refiere pues la enseñanza bíblica. Literal C, la puerta principal y las ventanas. La ubicación y vista de la puerta quedaban a la mitad del frente de la casa, como los zaguanes o cocheras que nosotros conocemos ahora. Estas tienen una pequeña puerta para ocasiones ordinarias y el portón o vestíbulo se abre solo en ocasiones extraordinarias. Esta entrada estaba arreglada de tal manera que nadie podía ver hacia adentro desde la calle. Las puertas y ventanas eran construidas de madera de cedro. Las llaves orientales eran grandes y de madera. Fíjense que aquí hay otro punto muy importante, hermanos. Las llaves orientales eran grandes y de madera semejante a los tiempos de Isaías. Algunas llaves son de tal tamaño como para llevarlas en los hombros. Fíjense que la cita de Isaías 22:22 dice de la siguiente manera. Un segundo, Isaías. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Fíjense que aquí es bastante curioso cuando dice pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Uno puede llegar a pensar que es un significado que esta cita puede tener un significado bien eh, bien figurado, pues, porque si uno se imagina la llave con el tamaño que nosotros la conocemos ahora, pues uno puede pensar que es una llave pequeña. ¿Y cómo se la va a poner en el hombro? Dice, no, tal vez hace referencia a que va a poner el peso sobre el hombro de alguien. No, aquí es nada más porque, o sea, literalmente, hermanos, acá, era una llave, pues que era
grande de tal manera pues que se podía llevar en el hombro. Pues. Literal, E, el vestíbulo y las obligaciones del portero. Esto también lo va a notar usted ahí en su material. Estas casas tienen un vestíbulo, un atrio o portal para que permanezca el que toca la puerta mientras le abren. Siempre hay un portero para abrir la puerta. El pasadizo interior lleva hasta el patio. Está amueblado con algunos asientos para el portero y los criados. Nótese aquí algo muy curioso. Fíjese que la obligación del portero era platicar o hablar con cualquier visitante pues, que llamara a la puerta y así poder reconocer o identificar su voz. Eh, Aquí hay unas citas bíblicas, hermanos, que hablan acerca de esto. Esto es algo común. Fíjense que cuando viene alguien y toca la puerta, pues nosotros preguntamos quién es y nos responden, va, yo. Esto se hace en la mayoría de hogares, pues salvadoreños. Eh, bueno, somos raros los que tocan la puerta y solo abrimos, pues, pero esto venía de tiempos bíblicos. Vamos a avanzar un poco más, hermanos, para ir finalizando con esto. Solo voy a robar un par de minutitos más, hermanos, solo para explicarles esto último que usted tiene ahí en su material. Lo que usted tiene ahí en su material, que hace referencia al patio, que es el centro de la casa judía, el cual está abierto hacia el cielo, diseñado de tal manera que entra la luz y el aire en los cuartos, de manera que uno puede estar en el patio y al mismo tiempo dentro de la casa. El patio es una parte importante de la casa. Algunas veces se construían fuentes, pozos o cisternas con el fin de recoger agua lluvia. Y en verano podían cubrir el pozo con una manta y esparcir el grano para secarlo. Una referencia de eso se hace en segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículos 18 y 19, que hablan precisamente eso. Se dice que fueron vistos por un joven, el cual hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa en caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella grano trillado. Aquí podemos ver pues que era de este tipo de pozos, pues, y a veces se ponía esa especie de manta, pues, y ahí ponían el grano. El patio también se usaba como baño, hermanos. En segunda de Samuel 11:2 se relata pues cuando Betsabé se estaba bañando, y uno se podría preguntar, ¿y cómo es posible que la pudieran ver que se estaba bañando si ella estaba pues en su casa adentro? Es porque estaba en el patio, hermanos, el cual usted, como puede ver acá, era al aire libre. Patio de una casa lujosa del Nuevo Testamento. Los pisos eran de mármol en los patios de las casas lujosas, con bellas alfombras y cojines. Los israelitas ricos no tenían gran variedad de muebles a los que nosotros estamos acostumbrados. Podían tener banquillos, mesas bajas y alfombras para recostarse durante el día, y una especie de colchoneta para dormir en la noche. Algunas veces se construye una pieza superior como una segunda planta llamada aposento alto, usado para eventos especiales o para los huéspedes. Aquellos cuyos medios no le permiten tener este cuarto se conforman con un cuarto hecho con tablas sobre el techo, pero cuando pueden lo construyen. Este les da un lugar fresco en verano o un lugar de retiro. En el Antiguo Testamento, el cuarto más famoso al que se hace referencia es la cámara del profeta Eliseo, un lugar para oración. El Nuevo Testamento también hace referencia a esa cámara o al aposento alto. También en la fiesta de Pentecostés, cuando fue la venida del Espíritu Santo, se celebró en un aposento alto. Ya hemos llegado, hermano, a lograr cubrir pues la parte de las viviendas. Miren que era algo extensa, hermanos.